Lo material, como hemos dicho, es todo lo que vemos. Lo material es todo lo que tocamos, lo material es todo lo que olemos, lo que le debemos decir o podemos decir de ello que es tangible. La tangibilidad de las cosas es todo lo que podemos de alguna manera reconocer y que otro reconoce igual que nosotros. Y la palabra igual la pongo entre comillas porque hay que recordar que no todos tenemos la misma percepción. Cada quien tiene percepciones distintas o diferentes y de acuerdo a ello, lógicamente, pues las cosas podrían ser iguales aparentemente sin realmente serlo. ¿Qué es lo tangible entonces? Repito, lo tangible es todo aquello que podemos reconocer y que otros reconocen igual que nosotros o similar que nosotros. ¿Y lo reconocemos cómo? Principalmente lo reconocemos con nuestros sentidos objetivos. Por ejemplo, es increíble. Tenemos cosas que creemos que son tangibles y no lo son tanto. Cuando alguien firma un contrato, la tangibilidad del contrato la da el papel y lo que está escrito y la firma que se pone en él. Sin embargo, esa tangibilidad no existe porque el contrato realmente es el compromiso de cumplir algo. Pero sin embargo tratamos de darle tangibilidad a lo que no es tangible. No tangibilidad o no tangible, ¿qué es eso? Es la otra contraparte de la tangibilidad. Dijimos que la tangibilidad es aquello que podemos reconocer y que otros pueden reconocer similarmente a nosotros. La intangibilidad es todo aquello que aunque exista, no lo pueden reconocer los demás de la misma forma o manera. Tenemos que generar una idea descriptiva de ello para que alguien tenga un concepto o idea lo más parecido a lo que es. O sea, no tiene un reconocimiento similar entre una persona y otra. Es difícil poder reconocerse más que generando ideas conceptuales, donde a través de esas ideas tratando de describir lo más posible aquello que no es tangible. Entonces, por lo tanto, tenemos aquello que parece sólido, aquello que tiene forma, por decirlo de alguna manera, y aquello que no lo tiene. Sin embargo, existe. En la idea del materialismo, y más el materialismo puro, que son los fundamentos de vida actuales, fíjense que se han nulificado o se ha quitado mucho las ideas de lo que es intangible, de lo que no tiene tanta tangibilidad, al punto que las personas hoy en día piensan que no existe. Se le ha dado una idea de inexistencia a la intangibilidad de las cosas porque no es fácil reconocerlas. Entonces, como solo una persona o un grupo de personas pueden darle un concepto a ello y los demás no reconocen esos conceptos, todas aquellas personas que no reconocen los conceptos de lo intangible para tener una idea de ello, podríamos pensar que le podemos decir que está loco, que no es cierto, que son solo sus creencias, que son solo sus ideas y que nada de eso verdaderamente importa. Por lo tanto, hoy por hoy tenemos en la humanidad muchas personas que a ciertas condiciones le han dado intangibilidad, al punto que muchos dicen que Dios no existe. O muchos dicen, cuando decimos nosotros, por ejemplo, Dios provee, dicen, pero Dios provee sí, ¿en qué sentido? ¿En qué forma? No es práctico. Dios no te va a dar de comer. Y tú le dices, sí, Dios me va a dar de comer, es el que me da de comer todos los días. Y te dicen, estás loco. Lo que te da de comer es tu trabajo. ¿Por qué dicen eso? Porque están buscando o están viendo una idea tangible que es el trabajo, como si el trabajo fuera la verdad, por lo tangible que la persona reconoce, y se olvida de la fuente intangible verdadera, que es Dios quien le da de comer todos los días. Entonces imaginémonos esto, estamos en un mundo que estamos llenos de cosas intangibles, es increíble la intangibilidad de las cosas, es increíble, 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 y tenemos muy pocas cosas tangibles, son pocas las cosas tangibles, aunque hay una gran diversidad de ellas. Y lo más increíble es que se le da más valor a las cosas tangibles y poco valor a las cosas intangibles, como si lo único que existiera realmente fuera lo tangible.
y entonces nos empezamos a perder. Nos empezamos a perder en el materialismo. Nos empezamos a perder en la idea de que lo único que existe es lo que puedo ver, tocar, oír, oler, lo que está frente de mí. Fuera de lo que está frente de mí, nada existe. Y en ese momento empezamos a vivir solo una parte de la vida, no la vida completa. Y cuando hacemos eso, la vida se hace más pesada, más dura, con mayor sufrimiento, con mayor dificultad en todos los aspectos. Y la verdad, lo intangible es mucho más que lo tangible. Y lo intangible, en cierto momento, se puede convertir en tangible. O mucho de lo intangible sustenta y sostiene el mundo tangible. El mundo tangible no se puede sustentar o sostener sin todo lo intangible que realmente es su sustento o muchas veces su fundamento. Por eso es muy importante empezar a entender cada vez más el mundo intangible, cómo nos rodea, cómo fundamenta el mundo tangible y cómo de alguna manera está actuando en nosotros cada momento y cada instante y es parte de nuestra vida, aunque no lo podamos reconocer o incluso tratemos de negarlo haciendo como si no existiera. Voy a hacer una analogía. Si vivimos solo lo tangible, es como comer, pero sin saborear la comida. Si vivimos solo lo tangible, es como actuar sin tener pensamiento. Si tuviéramos solo lo tangible, es como tener una pareja, pero no estar enamorados. Son condiciones de esa manera, son condiciones tan frías, tan, de alguna manera, tan limitadas, lo tangible, que sin lo intangible no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo tangible y qué es lo intangible en realidad? ¿Qué diferencias hay entre uno u otro? ¿O qué mundos pertenecen uno u otro? Fíjense que en todas las pláticas que me ha tocado participar, en muchas de ellas, hablo de la física cuántica. Y hablo de la física cuántica como fundamentos o formas o maneras de entender el mundo, también no solo con lo físico. La física normal o la física que vemos clásica son aquellos fenómenos que podemos reconocer, son aquellos fenómenos que podemos medir y podemos reproducir, volviendo a que esas mediciones las podamos reproducir, tenemos un fenómeno o un evento similar cada vez que lo hacemos. En la física cuántica vemos que no es igual. En la física cuántica vemos que hay elementos que sustentan los fenómenos de la física clásica. Entonces es como si dijéramos que en la física clásica es el mundo que vemos y reconocemos, y en la física cuántica son los fundamentos que le dan solidez aparente al mundo que conocemos. Entonces esas son las diferencias principales entre un mundo y otro mundo. Podríamos decir entonces que la física cuántica pertenece más al mundo intangible, al mundo de los fundamentos o sustentos, y la física clásica al mundo tangible, aquello que podemos reconocer y que podemos de alguna manera, esos fenómenos o esos eventos, volverlos a realizar una y otra vez, siempre y cuando tengamos las mediciones y podemos una predicción de ellos, cómo van a funcionar o qué es lo que va a pasar. Al punto que todo lo que es mecánica o muchas cosas eléctricas están fundamentadas principalmente en las leyes de la física clásica, y gracias a eso podemos tener la tecnología o mucha de la tecnología que actualmente tenemos. De acuerdo a eso, entonces, tenemos que aprender que nuestra vida, lo tangible, no está separado de lo intangible. O sea, hace que el mundo tangible y el mundo intangible no existen por sí mismos o por sí solos. El mundo tangible y el mundo intangible coexisten, existen por sí mismos, existen como uno a la vez. O sea, hace que en el mundo intangible vamos a encontrar los elementos que fundamentan el mundo tangible.
Por ejemplo, si alguien quisiera tener una mejor economía, no tienen que ir a buscar lo tangible, en el trabajo, en el esfuerzo, en un mejor negocio. Pueden hacerlo, pero nadie les garantiza que haciendo eso lo logren. Muy por el contrario, encontramos en el mundo intangible los fundamentos para un mejor negocio. Y en el momento que activamos en lo intangible los fundamentos para un mejor negocio, automáticamente en lo tangible se empieza a realizar un mejor negocio. En la salud, por ejemplo, alguien puede estar enfermo y se le empieza a dar medicamentos, procedimientos clínicos, algún tratamiento para que mejore su salud. Pero eso es en el mundo tangible, reconociendo ¿qué? Reconociendo una condición a través de los síntomas y tratando de dar un tratamiento o medicamentos o alguna forma o manera para que esos síntomas no estén presentes y la persona trate de recuperar su salud. Es algo tangible por tangible. Pero también lo que podemos hacer es, mejor todavía, ir al fundamento de la persona, a lo intangible, a las ideas, a las sensaciones, a cómo está constituido antes de que sea tangible. Se hacen los cambios suficientes y necesarios en este lado de la intangibilidad y se van a ver reflejados automáticamente en la salud de la persona. Por ejemplo, alguien va a la escuela y piensa que en la escuela la única manera de poder aprender más es estudiando más. Y se la pasa estudiando y estudiando y estudiando, leyendo y leyendo y leyendo, y viene el examen y reprueba o no saca una muy buena calificación. Pero ¿cómo es posible si se la pasa estudiando? Bueno, hay varias condiciones en el estudio. Lo que pasa es que la persona trabajó solo en la parte tangible de su vida, pensando que leyendo y estudiando de esa manera iba a realmente entender y comprender más lo que estaba estudiando para pasar un examen. Sin embargo, no es así. Lo que tenía que haber hecho la persona es ir al mundo intangible, al mundo fundamental donde se fundamentan las cosas, tener una mente más clara, tener una idea más comprensiva y tener varias cualidades y condiciones en el mundo intangible para que entonces con una justificación del mundo tangible o en el momento en que se pone a estudiar, todo es mucho más fácil, incluso en el momento en que presenta y en el examen le va mucho mejor. Y no solo en el examen, sino tiene una mayor comprensión de lo que estudió al punto que en cierto momento cuando lo necesita en la práctica ya está el entendimiento para que entonces así lo utilice. Y tengo un mayor beneficio que solo haber pasado un examen porque lo estudió y la única condición era pasar el examen y no realmente tener un entendimiento de lo que había estudiado. De acuerdo a todo esto, con estos ejemplos, quisiera yo resaltar significativamente la importancia del mundo intangible. Y no solo resaltar la importancia del mundo intangible, sino que por favor reconozcamos en este momento que si estamos batallando como humanidad, como planeta, como personas de forma individual, en la condición que cada quien esté viviendo, económica, de salud, de miedo, de impotencia, en la condición que cada quien esté viviendo, a lo mejor de felicidad, de plenitud, en la condición tanto buena, mala o regular que cada quien esté viviendo, tiene mucho que ver que la mayoría de las personas se han olvidado del mundo intangible. Se han olvidado de la importancia que ese mundo intangible toma parte en nuestro día a día, en el mundo tangible. Fíjense que cuando hablamos de los temas que yo comparto, generalmente muchos hombres, principalmente los hombres, no les dan tanta importancia. Porque piensan y creen que lo que se habla es romanticismo, que lo que se habla no tiene forma práctica de utilizarlo y tener un beneficio práctico de ello. Y entonces muchos prefieren decir, no, eso no me interesa. Pero lo único que están haciendo es que la ignorancia es lo que los está moviendo, porque no entienden realmente cómo funciona el mundo. Porque si entendieran cómo funciona el mundo, tuvieran los beneficios que nunca van a tener de otra manera. Entonces este mundo no podemos seguir viviéndolo solo
pensando en lo tangible, en lo que podemos tocar o podemos reconocer. Ya no podemos seguir haciendo eso, porque como dije, al estar viviendo solo un pedazo de la vida, el sufrimiento siempre va a estar presente, y no solo el sufrimiento de sufrir, no, el sufrimiento en todos los aspectos, simplemente sentir impotencia, batallar, esforzarte significativamente sin necesidad de ello. ¿Sí? Todo eso es parte de un sufrimiento, todo eso es parte de no ser eficiente. De cuando le pones el empeño a algo y que lo que logras no es lo que quisieras, no haya satisfacción, eso realmente es parte de lo que estoy diciendo, eso es sufrimiento. Cuando empiezas a enfermarte por la edad, a tener achaques o condiciones de empezar a perder tu habilidad para moverte, para hacer, para trabajar, todo eso no es necesario. Todo eso es porque le damos mucho valor, o le damos principalmente valor al mundo tangible, a lo que reconocemos, a lo que vemos. En todo lo que compartimos nosotros lo que venimos a compartir principalmente es todas las ideas fundamentales, intangibles, que le dan sustento a la tangibilidad para que en conjunto tengamos una vida más plena, una vida completa, donde entonces se le da valor y se le da experiencia y existencia a lo intangible junto con lo tangible, haciendo uno solo, porque así lo es, uno solo, y viviendo de acuerdo a ello. Entonces la vida es mucho mejor, mucho más plena, más completa. Entonces ya cuando comes, la comida tiene sabor, tiene disfrute, tiene satisfacción. No solo estás comiendo la comida que está frente de ti, sino todo lo que sustenta esa comida. Toda la potencialidad de salud, toda la potencialidad de energía, todo el valor que la persona puso cuando lo cocinó. Estás comiendo la comida completa. Ya no solo el pedazo de comida que te pusieron enfrente. Entonces son las condiciones que son muy importantes de llegar a entender. Todo lo que se va a compartir y se está compartiendo se ve reflejado en lo tangible de forma práctica, con mayor felicidad, mayor plenitud, menor esfuerzo, mayor asertividad y eficiencia en todo lo que se realiza, en el trabajo del día a día, en el dinero, en la salud, en las relaciones con tu entorno, en todo lo que se realiza, se logra mayor eficiencia y mayor satisfacción. Entonces, ¿qué es el mundo intangible? ¿De qué es lo que nos estás hablando? ¿Cuál es ese pedazo de vida que nos falta? Pues el mundo intangible puede ser uno solo o puede tener diferentes vertientes que podemos ir entendiendo una a una. Y yo creo que lo principal del mundo intangible, ese uno solo, que tenemos que entender primero que nada, es Dios. Dios como fuente de todo, más allá de cualquier religión, más allá de cualquier ideología. No estamos hablando de eso. Nosotros respetamos la religión de cada uno de ustedes, la ideología de cada uno de ustedes. Más allá de esas religiones o esas ideologías, muchas veces también de esas formas culturales de ver las cosas, Dios simplemente como fuente de todo. Entendiendo que Dios es lo que nos da la vida, entendiendo que Dios es lo que nos da la oportunidad de existir, entendiendo que Dios en este momento está proveyendo la oportunidad de yo poder compartir y ser escuchado, la oportunidad de haber comido el día de hoy, la oportunidad de que el mundo se esté sustentando, de que el universo exista, de que el sol salió, hoy se metió y mañana lo más probable es que vuelva a salir. Todo este tipo de condiciones es del mundo intangible, se fundamentan en el mundo intangible. La oportunidad de la diversidad, de la existencia del mundo tangible, tantos animales, plantas, tantas bacterias, tanta diversidad tan maravillosa en todos los aspectos que existe. Todo eso es gracias a que Dios así lo quiere. Dios así nos lo da. Dios como fuente de todo, insisto. Dios como unidad y fuente de todo lo que podemos experimentar y vivir tangible e intangiblemente. Entonces, lo primero que tenemos que entender de ese mundo intangible es que Dios está primero que todo.
No está primero mi esfuerzo, mi trabajo. Está Dios primero. No está primero lo que yo pueda lograr. Está Dios primero. No está primero mi esposa, mi esposo o mis hijos. Primero está Dios. Porque si Dios no le da existencia a mis hijos, ¿qué hijos tengo? Si Dios no le da existencia a mi esposo o a mi esposa, ¿qué hijos tengo? ¿O qué esposa tengo? ¿Qué familia tengo? O si Dios no me da existencia a mí, pues ¿qué puedo tener? Entonces son las condiciones que tenemos que empezar a ver. Si en algo las religiones del mundo están de acuerdo, las que son religiones, porque hay unas que no, porque hay unas que ni Dios tienen, pero las religiones que tienen Dios, o que están puestas de acuerdo, en el sentido, en algo están puestas de acuerdo es en eso, es lo primero y lo más importante es Dios por primero que todo, Dios por delante que todo, Dios antes que todo. Pero no vivimos así. Lejos de vivir así, vivimos primero yo, primero mi esfuerzo, primero el tiempo, primero cuánto me van a pagar, el dinero, el esto, primero mi reconocimiento, primero yo, primero yo, primero yo. Y Dios antes que todo, no estoy diciendo que vayamos corriendo a la iglesia, que agarremos un libro, lo leamos, que hagamos oración. No, esas son prácticas espirituales de cada quien. Yo estoy diciendo Dios primero que todo en el reconocimiento de que nada puede existir si Dios no lo pone ahí primero. De que el que tiene la capacidad de yo tener un plato en mi mesa no es mi esfuerzo o mi trabajo. Es Dios que así se place y Dios que así lo quiere, no yo. Porque aunque yo pueda trabajar y esforzarme, si Dios no lo quiere, a lo mejor no tengo ni la boca para comer o el plato para comérmelo. Pero son condiciones que tenemos que llegar a entender, que a lo mejor no son tan fáciles de entender actualmente, porque la mayoría ha vivido en un mundo materialista, en un mundo tangible, donde entonces, lejos de entender a Dios como fuente de todo, se trata de buscar como fuente la justificación de aquello que reconoces. O sea, si a alguien le preguntas, ¿cómo lo haces para comer? Por mi trabajo, por mi esfuerzo. Y eso no es verdad. O te va a decir, porque mi papá me mantiene, porque mi mamá me mantiene, porque me mantiene el gobierno. Eso no es verdad. Esas son justificaciones que pueden reconocer de acuerdo a la vida de cada quien. Pero atrás de ese gobierno, atrás de ese papá, de esa mamá, de ese trabajo, de ese esfuerzo, siempre está Dios. Y Dios es el que permite que eso pase y que eso exista. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque en estos momentos hemos hablado de Dios provee y hemos dicho Dios provee. Y el Dios provee a veces se llega a entender como simplemente una frase, un acto de fe para estar mejor y sentirnos bien. Y no es así. Dios provee no es un acto de fe, Dios provee no es una creencia, Dios provee no es algo que ustedes activen en su vida. Dios provee es la verdad, porque no solo le provee al ser humano, le provee a los animales del campo, a las plantas, a las hierbas, le provee a los mares, le provee al cielo, le provee al universo, le provee a toda la creación. Imagínense el tamaño de la creación donde el planeta Tierra es una cosita de nada que ni siquiera se alcanzaría a reconocer como un átomo en nuestro universo. Entonces, imagínense la grandeza de Dios que provee la perfección y la sincronía en todo lo que podemos vivir. De acuerdo a ese entendimiento, si ustedes entienden que Dios provee y se ocupa de nosotros antes que nosotros nos ocupemos de nosotros mismos, en ese momento todo empieza a ser diferente. Porque entonces ya no importa el trabajo como te importa actualmente, ya no importa el dinero como te importa actualmente, ya no te importan tantas condiciones que ahorita mismo estás viviendo que estás perdiendo o están cambiando. Al contrario, todos los cambios que estás teniendo, todas las condiciones que estés viviendo, si tú dices Dios provee y entiendes que eso es verdad y que así es para todo el universo, por lo tanto para ti también, entonces se activan en ti las condiciones para que tú lo vivas y lo veas conscientemente. Porque aunque no lo veas conscientemente como quiera, así es. La diferencia es que tú vas a vivir condiciones difíciles porque no reconoces la verdad. Reconoces tus miedos,
reconoces tu falta de adaptación, reconoces que para ti están cambiando las cosas y no sabes qué va a pasar. Hay una incertidumbre. Y todo tipo de incertidumbres y condiciones te traen miedo, te traen condiciones desfavorables. No sabes qué situación vas a vivir, si vas a comer, si no vas a comer, si vas a pagar, si no vas a pagar, si te van a pagar, si no te van a pagar. Y todo eso es algo bien confuso y algo no correcto, no conveniente de vivir. Y no solo es en esta condición que se está viviendo, así es en la vida generalmente. Pero lo importante es que hoy sea diferente. Que ya no vuelvas a vivir esas condiciones que no son necesarias. Porque la vida no es así. Tú has creído que la vida es así. Y hay una diferencia entre creer que la vida es así y cómo es la vida. Y hay una creencia distorsionada de la verdad en el materialismo. Lejos de que el materialismo te dé y te muestre una verdad, te está mostrando una idea distorsionada de la verdad porque solo estás viendo una parte de la vida, que es lo que pueden ver tus sentidos objetivos, donde tus sentidos objetivos están limitados. Y no estás viendo todo lo completo de la vida que hace que la vida funcione. Cuando decimos Dios provee, simplemente es un reconocimiento de la verdad. Cuando tú dices Dios provee, es decir, reconozco que el universo funciona. Reconozco que nunca me ha faltado nada ni me faltará. Reconozco que antes de mí, de mi esfuerzo, de mis necesidades o de mi vida, Dios me sustenta, porque siempre ha sido así. Es un reconocimiento de la verdad. Todo aquel que tenga la capacidad de entender lo que digo y reconozca la verdad, no tiene que temer. Todo aquel que sigue en la ignorancia y no alcanza a reconocer un poco de la verdad y siga pensando que su esfuerzo, siga pensando que el dinero, que su trabajo o cualquier justificación es la fuente de sus beneficios, va a sufrir. Porque entonces, al verlos minimizados o al tener incertidumbre, no la va a pasar bien. Y no es necesario. No es necesario vivir así. Hay que vivir de acuerdo a la verdad. No por nada muchas veces hemos escuchado, la verdad os hará libres. Pero no la verdad mía, ni la verdad de otro. La verdad verdadera que sustenta el universo. ¿A poco es muy difícil ver la verdad que algo más grande que nosotros hace que esto funcione? Es muy difícil reconocer eso. ¿O sería más fácil ser soberbios y seguir pensando que nosotros tenemos la inteligencia, la tecnología, la fuerza, la capacidad para sostener el mundo como lo conocemos? ¿A poco somos tan soberbios como para seguir pensando eso? ¿Por qué no mejor buscar del lado del amor, del lado de la verdad verdadera y empezar a entender que gracias hay algo más grande que nosotros, que nos sustenta, que nos sostiene, que nos permite seguir existiendo y viviendo, no solo como individuos, sino en conjunto y con todos los elementos necesarios para poder vivir? El agua, la comida, un techo, todos los elementos necesarios para poder vivir, la gente a nuestro alrededor, muchas condiciones que gracias a Dios están ahí para nosotros. Pero que entonces cuando se diga Dios provee, no sean palabras sordas, vacías, que sea un reconocimiento de la verdad. Dios provee porque sé que así es. Dios provee porque sé que nunca me ha faltado nada ni me faltará, así como a mí, a los demás, a los pájaros, al ciervo, al pez, al ecosistema por completo, al planeta, al sol, a la luna, al universo, a toda la creación. Dios provee y no queda de ver. Yo siento que si podemos reconocer esa verdad,
que parece intangible, pero aunque parezca intangible, es más tangible de lo que parece, que al punto que de esa idea intangible o de esa verdad intangible, todo lo tangible puede existir. Imaginémonos eso. Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que esta frase, esta idea, este reconocimiento, en estos momentos y de aquí en adelante, puede darnos una mejor forma de vida. Aunque parezcan las cosas que están adversas, aunque parezcan las cosas tan difíciles, nos puede dar una gran oportunidad de vida. Simplemente vivir más completos de lo que se vivía ya es una gran ganancia. Dios provee, nunca ha faltado ni faltará. Ha faltado más en la mente del necio, ha faltado más en el corazón del vacío. Sin embargo, en su mesa siempre ha estado servido. Y esperemos que así siga. Dios provee. Es una gran verdad. Y el día que Dios no quiera proveer lo que uno espera, es porque tiene cosas más grandes para nosotros. Y la necedad puede hacer que nos pierda. Pero si tú entiendes que siempre Dios provee lo mejor, aunque tú a veces no lo comprendas, te vas a dar cuenta de la grandeza de la vida una vez que pase ese momento. Dios provee, Dios provee, Dios provee. Reconozcamos la verdad y vivamos de acuerdo a ella. Bueno, esta fue nuestra plática del día de hoy. Yo insisto, todo esto es más práctico de lo que parece. Y de acuerdo a la practicidad que compartimos, pues es importante que así lo entendamos. Como práctica de este momento, quisiera compartir con ustedes un ejercicio, pero un ejercicio que es muy simple. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que me está escuchando que por favor en este momento piense en algo que lo limita, piense en algo que le da miedo, piense en alguna condición que sea adversa, en algo que le quite su paz, que le quite su salud. Por favor, que piense en algo que en este momento piensa que no sea correcto. Después de que hagan eso, lo que voy a hacer es un silencio y yo les digo cuándo abran los ojos. Lo que voy a hacer es ayudarles a liberarse de esa condición, de ese miedo, de esa carencia, de esa limitación, de esa condición de enfermedad. Vamos a liberarnos de todo ello. Todo aquel que así me lo permita será liberado de toda esa condición en ese momento, llegando a la paz, a la tranquilidad, llegando a la oportunidad de estar mejor en este mismo momento. Y vamos a ver y a ser testigos cómo lo intangible se hace tangible. Se hace tangible ¿cómo? En la paz. Se hace tangible en tener una mejor idea, en estar libre de la condición que ustedes elijan. Entonces, por favor, en este momento, cada uno de ustedes cierre sus ojos y póngase a pensar en alguna condición que les sea importante, de miedo, de carencia, de limitación, de incertidumbre, en cualquier condición que piensen o crean que es importante. Cierren sus ojos, con los ojos cerrados. Esperen un momento, yo les digo cuándo los abran. Abran sus ojos, por favor.
Respiramos profundo. Si piensan en la condición que eligieron, ¿cómo la ven? ¿Igual? ¿Está? ¿Ya no está? ¿Se acuerdan en qué estaban pensando? Todo aquel que así lo permitió ha sido liberado de la condición que eligió. Gracias porque lo hace Dios. Gracias porque Dios actúa en nosotros y nos libera de toda esta condición.